se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y quiero que a un coro nosotros hagamos esta pregunta. Cuando cuente 3, 1, 2 y 3. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Vamos a volverlo a repetir. 1, 2 y 3. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no lo creían. Yo quiero que prestemos mucha atención a partir del verso 5. A partir del verso 5, la pregunta que le hace a aquellos ángeles, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y después cuando leemos que le pareció como locura a los discípulos, cuando las mujeres se acercaron y le hablaron y le dijeron que parecía locura. De hecho, los propios ángeles le dijeron a las mujeres que se habían también asombrado, le dijeron: recuerde que él lo dijo, que iba a resucitar. Mas ellos le parecía locura las palabras de ella y no le creían. Dice el 12: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Qué es lo que quiero resaltar en esto que quiero compartir en el día de hoy? Lo que quiero resaltar es por qué nos asombramos o por qué cuestionamos lo de la resurrección. Yo no solamente les voy a hacer esa pregunta, sino también les voy a contestar. ¿Saben por qué nosotros cuestionamos el tema de la resurrección? Porque no es normal y no es natural que los muertos resuciten. ¿Amén o no? No es natural, no es normal que los muertos resuciten. Nosotros escuchamos y decimos que alguien ha resucitado y por supuesto puede sernos una cuestionante, una locura. La resurrección fue anunciada por el mismo Jesús. Este tema ellos debieron de haberlo conocido. Ellos debieron de haberle quizás preguntado a los propios discípulos: ¿cómo es el tema de la resurrección? ¿Cómo es que tú dices que vas a resucitar? Explícanos, puede ser eso. Nunca se escuchó un cuestionamiento con respecto a eso. Sin embargo, nosotros escuchamos que todos ellos se asombraron después que Jesús les había dicho a ellos que iba a resucitar. Él fue anunciado, Jesús se lo dijo. Quizás ellos pensaron que era otra cosa, como la hermana de Lázaro. Jesús le dijo: acuérdate que yo soy la resurrección y la vida. Sí, maestro, yo sé que todos un día vamos a resucitar. María, la hermana de Lázaro, estaba hablando quizás de otro tema. No había entendido lo que Jesús literalmente le estaba diciendo. Jesús estaba dejando por sentado que Él era la resurrección y la vida. Cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Jesucristo, no podemos pensar
que Jesús es un ídolo o es el principal fundador de la religión católica o es un personaje que merece la idolatría. Cuando nosotros hablamos de Jesús, no podemos estar creyendo que Jesús es un santo más. Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Jesús es la vida. Él es la resurrección y la vida. Dios no es un Dios de muerto, es un Dios de vivo. No estamos hablando del fundador de la religión evangélica. Esto no se trata de una persona que es fundador de una iglesia o fundador de una religión. Jesucristo es lo que es la solución al desastre que el hombre aceptó, introdujo en la tierra al desobedecer a Dios. Él es la solución, Él es la respuesta, Él es la resolución a lo que el hombre introdujo. Pero ellos no creen, como muchos de nosotros, o algunos, o quizás a lo mejor no hay nadie aquí, gracias a Dios. Pero hay muchas personas en el mundo todavía creyendo que Jesús no es Dios, que Jesús no es la respuesta a nuestra solución, que Jesús no es la resolución misma al pecado y a la condición que tiene el hombre. Hay muchas personas hoy todavía en este tiempo confundidas o confundiendo a Jesús. En Marcos capítulo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre, estoy en Marcos 9:9, en Mateo 26:32, Mateo 17:22, Mateo 17:23. Todos estos pasajes que dicen donde Jesús les había dicho a sus discípulos que iban a resucitar. En el 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Después le dijo en el 22, en el 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo otra vez: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos estaban todavía creyendo, como muchos creyentes hoy en día, que todavía están creyendo que la vida de Jesús es una vida normal, es un profeta normal, fue un hombre normal. No, Él no fue un hombre normal, Él no fue un profeta normal. Él rompió con todas las leyes de todo. Él vino para resolver el gran problema, para hacer la diferencia, para cambiar y darle vida al hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados. Por eso la dificultad que tenemos como humanos en creer en la resurrección es muy grande. Y si no creemos en ella, entonces nuestra fe es vana. Primera de los Corintios capítulo 15, a partir del verso 1, nos habla acerca de esta resurrección. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Número 1, y que fue sepultado. Número 2, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De esto se trata el evangelio que les estoy anunciando, dice el apóstol Pablo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveraréis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí habla desde el fundamento de esa creencia. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Resalta la palabra fue sepultado. Porque podíamos haber dicho murió y resucitó. No, murió y fue sepultado, dando a entender que la sepultura es tan importante como el mismo hecho de que haya resucitado. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando vamos a las aguas del bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, estamos informando y estamos diciendo, yo me identifico con lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Murió al pecado, por nuestros pecados, porque Él no tenía que morir por su pecado, porque Él no había pecado, pero Él muere por nuestros pecados, murió, fue sepultado, está dejando dicho el pecado que tenía vida en mí, fue sepultado, murió, ya no se enseñorea. Hay una certificación de unos científicos que todos conocemos. ¿Cómo se llama? Es el acta de difunción. Cuando dice ese científico está muertecito, muertecito. Pone un sello, pone su firma. Es el acta de difusión, es el acta que te hace a ti ante el mundo, ante los seres semejantes, de que ya tú no existes en esta tierra. Es el acta de difunción. Después que recibes el acta de difunción, es que se hace el procedimiento para enterrar a nadie. A nadie, bueno, a mucha gente lo han enterrado vivo, pero bueno, ese no es el procedimiento correcto. Nadie entierran vivo. Tiene que haber una certificación. Y es lo que estaba enseñando el apóstol Pablo aquí, diciendo que fue sepultado. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Esto que pasó tenía testigos, habían testigos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Esto había pasado con él había perseguido a la iglesia, era tan celoso por Dios, amaba tanto a Dios, que cuando él escuchó de que había una iglesia predicando a un tal Jesucristo y tenía muchos seguidores, él se llenó de celo y empezó a matar a todos los cristianos. Este era el apóstol Pablo. Pero en una de esas andancias de ir a matar a los cristianos, se le apareció a él. Y entonces es aquella famosa conversación que Jesús le dice, que él le dice a Jesús, o él le dice a esa luz que lo iluminó, le dijo que ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón. Él no podía estar en contra de la verdad. No podemos ir en contra de la verdad si no es por la verdad. Lo dice la misma palabra. No puedes ir en contra de aquel que te dio la vida, de aquel que te da la oportunidad para hacer una nueva creación. Dice el 10, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual entonces, como decimos eso, entonces no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, como la historia, y hago un punto aquí, si en esta vida solamente esperamos en Cristo como la historia, como el personaje que fue, como en aquel tiempo, wow, qué gran persona, wow, qué hombre, como decían en otros lugares, fue el primer revolucionario, fue el primero y lo catalogan como el humanista, como el grande, pero para ellos quedó en la historia, murió. Si nosotros creemos en Cristo así, dice... ¿Dónde me quedé? El 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia, no. Entonces también los que durmieron en Cristo, si en esta vida, 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, de esa manera como les acabo de explicar, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque esa no es la realidad. Si esa es tu realidad, ese es tu problema, pero mi realidad no es esa. Yo creo que Cristo fue lo que fue, en el tiempo que fue, como fue, pero fue más que eso. Murió, se identificó contigo y conmigo, con tu pecado, con mi pecado, con tus problemas, con mis problemas. Se identificó, murió, nos dio eso de que en su muerte y en su sangre soy una nueva creación. Me salvó, me cambió, me transformó. Le acepté, le reconocí. Y aún así sigue conmigo hoy, por siempre, por siempre. No está en una tumba. No fue una historia. Fue una historia que continuó estando yo incluida en ella. Me salvó, me restauró, me perdonó. Si en esta vida solamente creemos a Cristo así, si esperamos en Cristo así, somos los más dignos de conmiseración. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de todos los que duermen es hecho. Porque en cuanto a la muerte entró por un hombre, repito, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, la desgracia de la humanidad, desgracia, la maldición de la humanidad, entró por Adán, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos, la vida, porque así en Adán, como en Adán todos mueren, si en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¡Qué esperanza! ¡Qué glorioso! Yo estuviera aplaudiendo y dando gloria a Dios en esta hora. Hágalo de verdad, hágalo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La resurrección fue anunciada por Él mismo. ¿Qué significado tiene para mí como creyente? Su muerte y su resurrección fue nuestra causa. La desobediencia de Adán trajo consigo el reino
de la muerte. Adán, en su desobediencia, permitió el reino de la muerte. El imperio de la muerte señorear, hizo juzgar la tierra. Cuando se le había entregado a él la tierra y todas las cosas para señorear, hizo juzgar, después de eso, él desobedece a Dios. Todos conocen la historia, no quiero repetirla. Desobedece a Dios, y al desobedecer a Dios, por supuesto, obedece a Satanás. Y al desobedecer a Dios, es introducido en la tierra y en su reino y en su dominio el reino de las tinieblas, que no es nada más y nada menos que el pecado. Y con esta, la maldición de la tierra, por lo que el hombre empieza a sufrir la consecuencia de este imperio de muerte, que de hecho todo radica en tres vertientes de la maldición de la tierra. Quiero que hablé de esto el domingo pasado, estuve hablando un poco, hablé de esto un poco también con la reunión que tuvimos con los jóvenes. Y cuando él introduce el pecado, es introducida entonces la culpa, la vergüenza y el miedo. Estas tres vertientes son las causantes de todos los daños psicológicos, los trastornos mentales del hombre de hoy, toda condición de sufrimiento y tristeza. Es introducida esta condición natural del hombre. ¿Por qué natural? Porque después de la desobediencia, esta condición psicológica y mental del hombre, que no puede concebir que una cosa tan lógica como que los muertos no resucitan, no puede concebir que sí, que puede ser que los muertos resuciten. Atrapó al hombre en una condición miserable tal que le es imposible creer en lo sobrenatural de Dios. Esta condición de pecado atrapó, cautivó al hombre de tal manera que le es difícil al hombre hoy aceptar la salvación tan solamente por el hecho de arrepentirse de sus pecados. Le es imposible creer que sus pecados son perdonados. Le es imposible creer que ya no hay culpa. Es imposible creer que soy una persona libre del miedo y de la vergüenza. Es imposible creer que todo esto lo ha hecho Cristo al resucitar, al darnos un nuevo nacimiento. Es imposible creer, es imposible para el hombre hoy. Fíjense en qué naturaleza metió al hombre después de Cristo, después de Adán. Adán metió al hombre en esa naturaleza incrédula, una naturaleza de tinieblas, una naturaleza que hay espacio para la religión, hay espacio para la religión, pero no hay espacio para Dios. Hay espacio para las filosofías humanistas, para los logros personales humanistas, pero no hay espacio para la fe. Entonces, en esa condición de tiniebla es que el hombre, está bien, gracias. En esa condición de tiniebla, es que el hombre fue introducido por la desobediencia del pecado. Pero Cristo, que es el postrer Adán, tuvo que venir uno para resolver y solucionar ese problema. Por eso que la palabra de Dios, lo leímos en Lucas, en Corintios ahora,
dice que Cristo es el postrer Adán. Dice 15:22, lo puedes buscar en tu Biblia. Lucas 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero un poquitico más adelante, el 15:45, dice, también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán es espíritu vivificante. Mira cómo dice, mas lo espiritual no es primero. Lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. ¿Quién es? ¿Quién? Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Mi pregunta es, ¿por qué cuestionamos entonces la resurrección? ¿Por qué cuestionamos a Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué no puede ser Cristo el Señor de nuestras vidas? ¿Por qué Cristo no es el que toma el control de nuestras vidas? ¿Por qué no le damos un espacio a Cristo en nuestras vidas para que señoree, reine y haga todo? ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no dejamos que sea el Señor el que se encargue de todo? Si nuestra naturaleza, la que hemos traído aquí hoy, necesita urgentemente la ayuda. Sigo escribiendo unas notas aquí. Por eso decimos que su resurrección es por nosotros y para nosotros. No creer en ella o no aceptarla, porque nuestra mente natural dice que los muertos no resucitan, es no aceptar, primero, no aceptar la salvación, porque la resurrección es el elemento primordial de la salvación. Segundo, por no poder aceptar la resurrección, nos da el aceptar, por el poder. Disculpe. Segundo, por el poder que la resurrección nos da ante un mundo sujeto a tinieblas. La resurrección nos da poder ante un mundo sujeto de tinieblas que lo sujetó Cristo. ¿Lo sujetaste tú? No, lo sujetó Adán. Y estamos nosotros sumergidos en ese mundo de tinieblas por Adán. Pero si no hubiese sido Cristo, ¿dónde estuviéramos hoy? Metidos en ese mundo de tinieblas por Adán. Entonces, el aceptar la resurrección, leo primero, no creer en ella o no aceptarla, porque nuestra mente natural dice que los muertos no resucitan, es no aceptar primero la salvación. Porque la resurrección es el elemento primordial de la salvación. Segundo, por el poder de la resurrección que nos da ante un mundo sujeto a tinieblas, ante el pecado, ante el diablo y sus maquinaciones, ante la tristeza y los sufrimientos de este mundo, que son reales y nos tenemos que enfrentar a ellos. Ante el mundo social que nos rodea. Incluso la resurrección nos da el poder para tratar con nosotros mismos, para lidiar con nuestro temperamento, con nuestras actitudes y con nuestro carácter. La resurrección es clave e importante como hijos de Dios. La resurrección nos permite a nosotros entrar, sumergirnos
en un reino espiritual, el reino de Dios. La resurrección nos da las armas y el poder para hacerle frente al enemigo, al diablo, a su sistema. El enemigo, Satanás, su sistema, el sistema de Satanás que quiere destruirnos, que quiere vernos derrotados. Pero no solamente nos da las herramientas para vencer las herramientas, sino nosotros mismos nos da las herramientas y la fuerza a través del Espíritu Santo de Dios, que es parte de lo que pasa cuando recibimos la salvación. Cuando somos salvos, recibimos la salvación. El Espíritu Santo de Dios viene y llena nuestro ser, nos salva, nos redime, nos pone un sello, nos hace suyo, nos pone el Espíritu Santo por el espíritu del hombre. Y hay una relación, hay una regeneración. Somos mudados, somos transformados, somos cambiados. Miren todo lo que pasa, todo el poder que tiene la resurrección en sí misma. No nos hace personas religiosas, nos convierte en hijos de Dios. Y es una ventaja que todo ser humano puede poseer y tener, porque vino a este mundo, de tal manera amó Dios al mundo que vino, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de todos. Todo, es todo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa la angustia por la que estés pasando, no importa quién hayas sido, porque tú y yo fuimos la consecuencia de ese mundo de tiniebla que nos introdujo Adán. Pero en Cristo Jesús somos una nueva creación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La resurrección nos da el poder para enfrentarnos al enemigo, para enfrentarnos al pecado, inclusive para enfrentarnos a nosotros mismos, que crecemos malformados con una educación materialista, una formación materialista, golpeados por los sentimientos, golpeados por los temores, golpeados por los miedos, golpeados por la vergüenza. Crecimos y hemos sido marcados por todas esas cosas que me heredaron mis padres sin querer. Me lo infundieron, o yo los vi, los procesé, me lo infundieron, me lo enseñaron. Hay algunos no lo enseñaron, pero lo vieron. Y crecimos con esa naturaleza. Dios, a través de la resurrección, Dios nos da el poder para enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto nos hace falta eso, no? Enfrentarnos a nosotros mismos y decirnos, Enrique, déjame decir Enrique, tú sabes que hay cosas que hay que transformar, tú sabes que eso no está bien. Tú sabes que eso no, esa no es la manera, esa no es la forma. Tú sabes que eso no está bien. Entonces la palabra, porque ahí derivan muchas cosas. Cuando voy a la palabra me dice que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Es el poder de la resurrección que le da vida a esto. Aleluya. Y cuando yo leo esto como mi pan diario, cuando yo leo esto, yo investigo, yo busco, yo voy a ver cómo actúa Dios ante una situación así. La historia de David, la otra historia, el otro. Lo que Dios quiere hablarme en el Nuevo Testamento, lo que Dios me quiere hablar en el Antiguo Testamento. La palabra viva, la palabra que es el alimento por excelencia. Cuando yo leo la palabra, yo estoy entendiendo cómo son las cosas en este reino. Aleluya. Que no es como tú crees. No es como tú piensas, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Es a la manera de su reino. No es a tu manera,
No es a mi manera, no es ni siquiera la manera que el pastor te diga. Tú no puedes decirle al pastor, sí, pastor, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Yo te digo a ti, Jeffrey, ya estamos listos para bautizar a tu niña de 8 meses. Y tú me digas, sí, pastor, claro que sí, gloria a Dios, amén, pastor. ¡No! Jeffrey tiene que saber y decirme, pastor, bautizar a una niña de 8 meses. Eso no está bien, eso no es correcto. ¿Sabes que la palabra lo enseña? Es verdad, Jeffrey, es verdad. Yo lo estaba haciendo para probarte, para ver qué tú decías. El creyente tiene que guiarse. Está bien, escuchar a su pastor es bueno, guiarse por la palabra de Dios es bueno, pero a veces el pastor te mete unas pirrias y unas locuras y unas cosas que tú tienes que cuestionar y decir, espérate, pastor, espérate, ¿cómo es eso? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Por supuesto que yo no puedo bautizar a una niña que es de 8 meses. Ni que tú puedes decirme, ni celebrarme. Ay, mi niña va a ser bautizada. Hermano, la niña va a ser bautizada. No. Como usted no puede aplaudir que su niña ahora en el colegio se está meneando. Mira cómo la niña se menea. Mira eso, mira cómo baila, mira. No. Usted es un hijo de Dios. Usted no puede aplaudir esas cosas. Usted tiene que corregir a su hija. Usted tiene que enseñarle a su hija que los hijos de Dios no andan en esas vagabunderías. No, porque usted conoce la palabra. Ese es el poder de la resurrección en tu vida. Ese es el poder que la palabra de Dios, cuando se come, que se digiere, te ilumina a vivir en el reino, dentro de un reino miserable, de tiniebla, de angustia, de persecución. Yo vivo en un reino dentro de otro reino. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que usted tiene que leer la palabra. Por eso, Efesios capítulo 2, vamos a leer Efesios capítulo 1 y 2, por fin llegamos ahí. Dice, y Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Y Él os dio vida a vosotros. Os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos. Vamos a leerlo. Abra su Biblia y o enciéndala. Ya es igual. Abra su Biblia y enciéndala ahí. Y Él, diga conmigo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. Y en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Siguiendo, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Seguíamos las corrientes de este mundo. Ya eso no pasa contigo. Tú eres un redimido. Tú eres un regenerado. Tú saliste de un mundo miserable de tinieblas a un mundo de luz. El Señor te rescató. El Señor te trasladó. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los al príncipe de las potestades del aire. La gente no se da cuenta y está siendo marioneta del mismo Satanás. Ay, pastor, pero eso está sano, eso es puro, eso está sano, eso no. No, está siendo marioneta del diablo. Dice la Biblia que el diablo no se disfraza de ángel de luz. Sí, porque el propósito de él es engañar. El Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento al hombre para que no le resplandezca la luz del evangelio. Aleluya. Date cuenta. No seas ignorante. Abre los ojos. El enemigo va a usar la tecnología. ¿En qué tú eres bueno? Dime en qué eres bueno. En música, va a usar la música. Dime en qué más eres bueno. En medicina, eres un gran médico, va a usar la medicina. ¿Qué más eres bueno? En la agricultura, va a usar la agricultura y el campo. Lo va a hacer. ¿Para qué?
para distraerte. Te va a entretener de tal manera que va a lograr que la luz del evangelio no resplandezca. Que lo que te gusta es los cuartos, el dinero. Vas a tener muchísimos emprendimientos, muchísimos negocios. Es bueno ser un bueno en medicina, ser un bueno en el campo, ser un bueno en la agricultura, ser un bueno en todo lo que te dije es bueno, pero eso no puede quitar el lugar que merece Cristo en tu vida. Y Cristo en tu vida no es el domingo ir a la iglesia. No. El lugar que tú le das a Cristo como primer lugar en tu vida no es el domingo a la iglesia. No. Eso no es el primer lugar. Él sabe. Y el que sabe, sabe. Él sabe. Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Que aparte de que Él sabe, tú sabes también. Tú sabes cuando Él es el primero en tu vida. Cuando tú le dices, espérate, no. Esto es Dios primero y lo otro es secundario. Si queda tiempo, hacemos esto. Sí, es después. Eso es después. Ahí es cuando entonces el Señor está en el lugar que realmente corresponde y empiezas a experimentar los cambios y el poder de la resurrección en tu vida. Donde el pecado ya no señoreará más sobre ti. Donde el miedo ya no será tu Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice ¿qué cosa? Que el verdadero amor de Dios echa fuera el temor. Donde la acusación, donde el estar acusado y sentir culpabilidad ya no se enseñoreará más sobre ti. ¿Sabes por qué? Porque dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque dice que la ley del pecado y la muerte, o sea, la ley de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que ya no hay vergüenza, ya no hay temor, ya no hay angustia, ya no hay culpabilidad. Dios me ha librado de eso, pero no por su enseñanza en la Palestina hace 2000 años. No por lo que enseñó, no por lo que hizo, sino porque, ¿qué? ¿Por qué? Porque resucitó. Y si resucitó, estuvo conmigo ayer, estará conmigo hoy y estará conmigo mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Por eso, pero Dios que es rico en misericordia, dice el 2:4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por eso es que Él resucita. Él resucita para que ahora tú tengas vida en Él. Y fíjate que es en Él. Es en Él. Si Él vive, tú vives. Por eso, si Él padeció, yo padezco por Él. Pero Él murió, ¿qué me corresponde hacer? Morir. Pero Él no me dejó muerto. ¿Qué hizo Él? Resucitó. ¿Qué hice yo? Resucité con Él. Por eso, en Él somos una nueva creación. Pero no una nueva creación como el iPhone nuevo. Porque eso no es de la creación que está hablando Cristo. No, para nada. Para nada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra nuevo no es lo mejor de Jeffrey. No. El iPhone nuevo no es iPhone nuevo, es un iPhone mejorado. ¿Sí o no, iPhonecistas? Los técnicos por ahí. Es
un iPhone mejorado, es un iPhone que debe de quitarle esto, vamos a ponerle esto, y el año que viene vuelve de nuevo, no sé cuántos miles de dólares más, pero vamos a quitarle la camarita, en vez de redondita, vamos a ponérselo cuadrado ahora. Entonces es así y así contando. Pero el iPhone nuevo, tengo el iPhone nuevo. No, el nuevo del que habla 2 de los Corintios. Ahí el nuevo ese es nuevo de nueva naturaleza. Es la palabra kainos. Muy bien, los estudiantes del miércoles. Es la nueva naturaleza. Nueva naturaleza. Quiere decir que murió primero. Murió. Tú no te has muerto. Te recomiendo que te mueras. Yo sé que es para los que no creen en la resurrección, es imposible que te vayas a morir. Pero si crees en la resurrección, te recomiendo que te mueras. Es importante que te mueras. Si no te mueres, van a seguir los miedos del pasado. Si no te mueres de verdad, van a venir los pecados del pasado, los fantasmas del pasado. La obra de la carne del pasado va a resurgir. Van a resurgir. Por eso, de la única manera que nosotros somos transformados de verdad, es cuando hay una resurrección. Por eso es que la resurrección es por ti y por nosotros. Necesitamos entender el poder que tiene la resurrección para darnos vida. 2 de Timoteo capítulo 1. Voy a leer algunos textos ahora porque ya me están mandando a concluir. Para darnos vida nueva. 2 de Timoteo capítulo 1, versos 9 y 10. Dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento? ¿Quién nos salvó? O sea, no está preguntando que quién nos salvó. O sea, está hablando de Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice el 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dice también para darnos un nuevo nacimiento y una herencia incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1, 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos posteriores. Según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección. Nos llevó también a una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Aleluya. 2 de los Corintios lo leímos ahorita mismo, 5:17, porque de modo que si alguno está en Cristo, kainos, criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que una persona nueva, después de morirse, tiene que aprender a hablar. ¿Sí o no? Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar. ¿Qué más tiene que aprender?
Tienes que aprender a comer. Tienes que aprender a qué? A todo. Qué hermoso es estar en Cristo Jesús. Qué oportunidad tan linda nos da Dios de comenzar de nuevo, de hacer las cosas diferentes. Qué hermoso es saber que echó y no se acuerda más de nuestros pecados. No se lo alejó. Y ahora aquí en Cristo Jesús somos una nueva creación. Nacido. Nos morimos, pero resucitamos. ¿Por qué resucitamos? Y tengo vida nueva. Soy un bebé que voy creciendo y me voy fortaleciendo cada día más en el Señor. Para darnos autoridad, miren todo lo que la resurrección hace, para darnos autoridad y victoria sobre Satanás. Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 6. Yo quisiera leer todo, pero no quiero abusar de ustedes en esta mañana. Primera de Juan 4. Miren cómo dice: amado, no creáis. Esto se lo tengo que decir. Dice: no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso que la gente o el diablo, lo que Cristo hizo, lo abofeteó, porque él creía que iba a destruir al Hijo de Dios, al Mesías. Lo tengo entre mis manos, lo voy a destruir, lo voy a torturar y lo voy a matar. ¿Saben por qué? Porque él era el que tenía la llave de la muerte. Él era. Acuérdense, Adán desobedeció a Dios, que tenía la autoridad y toda la vida. Y al desobedecer a Dios, Satanás le coge la llave e introduce a todos los hombres el reino de la muerte. Y Satanás cree que matando a la gente él resuelve. Claro, para los que no están en Cristo, la muerte terminó con ellos. Pero él creía que Jesús iba a hacer lo mismo, matando a Jesús ya, como mataba a los otros profetas, como matamos a todos aquellos profetas. Recuerden, el domingo pasado les hablé acerca de aquella parábola, de aquel granero, no recuerdo ahora, aquella parcela que habían alquilado. ¿Recuerdan? Cómo vinieron y fueron a supervisar y los mataron. Es haciendo alusión a lo que los profetas le hacían, lo que le hacían a los profetas, los mataban. Y después el hombre dijo: no, voy a enviar a mi hijo, quizá tienen compasión de mí. No, a ese fue el que desaparecieron y mataron también. Porque eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Pues ahora aquí Jesús tiene el dominio. Porque Satanás creía que al destruirlo, a matarlo, ya, como él era el rey de la muerte, ya iba a acabar con el rey de reyes. Pero no. Cuando se movió aquella tumba y se estremeció la tierra y hubo un terremoto y salió de la muerte el que vive, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Satanás quedó
oficialmente destruido y destronado, porque nuestro Señor es Señor de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La muerte no pudo detenerlo. Él resucitó, Él vive, y tú y yo tenemos esa victoria sobre Satanás, sobre los demonios, sobre las mentiras. Apodérate, hazte tuya, hazte de la resurrección tu principio de vida. Él resucitó, yo resucité con Él. ¿Saben por qué? Porque no está en la tumba. No está. Le pusieron guardias. Ellos buscaron todas las formas posibles. Mintieron. Dijeron que los discípulos se lo habían llevado. La muerte de los soldados le costaba, si ellos dejaban que se llevaran el cuerpo. Pero no, resucitó. La tumba no pudo detenerlo. La muerte no lo pudo detener. Si tú has creído que la muerte es el fin de todo, te falta esperanza, te falta fe, porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto. Él vive. Ponte de pie en esta hora. Él vive, aleluya. Él resucitó y vive hoy. Así que no pierdas el tiempo. Si eres de los que todavía piensan y creen, si eres de los que van a llevarle flores a Jesús a la tumba, si eres de los que aceptas todas esas manipulaciones y todas esas mentiras, te falta fe, te falta la confianza en Dios. No te equivoques, no te equivoques. Hacer cosas religiosas no te hace un hijo de Dios. La única manera que tú pasas ese límite de convertirte en un hijo de Dios es aceptando su sacrificio, su muerte y su resurrección. Y si Él resucitó, tú y yo tenemos resurrección, tenemos nueva vida. Pero para tener nueva vida hay que morirse. Eso que la iglesia evangélica dice, conviértete al cristianismo. No, conviértete, no. Muérete y vive al cristianismo. Muérete. Para que el pasado no te atrape. Para que el pasado, los demonios del pasado, los miedos y los temores del pasado no te amenacen y no te griten. Dile, yo no soy más ese, yo no soy más esa, yo soy ahora una nueva creación de Dios. Cierra tus ojos ahí y adoramos al Señor. Cantamos al Señor en esta hora. Dios es bueno. Tú das vida, Señor. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Aleluya. Nuestro Señor resucitó. Aleluya. Cantemos y adoremos al Señor en esta hora. Aleluya. Él no está en la tumba. Él no está, Él se levantó. Das vida a lo que estaba muerto. Diste a Lázaro sal fuera. Gracias, Señor. Le diste corona en lugar de muerte. Tu sangre borró mi maldad, libre
ojitos cerrados ahí. Yo quiero orar por ti en esta hora. Si tú estás aquí en esta tarde ya, si estás aquí y sientes que todavía estás en esa etapa de la muerte, en esa etapa separados de Dios, en esa etapa sin esperanza, llenos de temores, llenos de miedo, no importa que seas cristiano, no importa que hayas estado en la iglesia, no importa si estás en